Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy ya vamos a empezar con la semana 2 de primero de Bachillerato General Unificado, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con una pregunta muy importante. ¿Qué es y para qué sirve la educación financiera? Antes que eso, vamos a empezar con una lectura muy importante que yo sé que para algunos esta lectura les va a resonar, ¿sí? Muchas familias del Ecuador se preguntan qué pasa con mi dinero, cómo lo puedo administrar, cómo lo puedo planificar para pagar una cosa, para pagar otra cosa, ¿sí? Sin embargo, hay gastos que se exceden más de lo que uno tiene mensualmente, ¿sí? Hay gastos que sobrepasan los límites y vamos a analizar esta lectura para que me puedan entender de mejor manera, ¿ya? Una de las mayores preocupaciones de los padres de familia en Ecuador y la mayoría de países es la situación económica familiar. ¿Cuán importante es esto? Es decir, la cantidad de ingresos que tiene la familia, así como la cantidad de gastos y deudas que se tienen que pagar. ¿Ya? Las personas están preocupadas por su dinero, por las deudas que hay que cancelar, por los excesivos gastos familiares, ¿ya? Y ahí es donde yo les dije al inicio, ¿sí? Nos excedemos en estos gastos, ¿sí? En estos gastos, ¿ya? Entonces, un factor muy importante es la tarjeta de crédito. ¿Cómo nosotros la administramos o en qué gastamos con esta tarjeta de crédito, ¿ya? Y se preocupan porque los ingresos no alcanzan para pagar lo que hay que pagar, ¿ya? Muchas veces se piensa en contraer nuevas deudas para cancelar deudas anteriores en nuevos trabajos que se requieren para generar ingresos, ¿ya? O también en cómo ahorrar, y ahí es en donde se sobreendeudan cuando, por ejemplo, yo tengo una deuda muy grande y saco un préstamo para pagar esa deuda, entonces está sobreendeudando, ¿ya? Ya es dependiendo de cómo ustedes manejen la situación financiera de ustedes mismos, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que todas las familias del Ecuador sepan cómo arreglar sus problemas económicos y cómo mejorar su situación financiera de tal manera que el esfuerzo diario permita cumplir y alcanzar metas familiares en lugar de seguir pagando deudas o aumentar los gastos. También es fundamental que se tenga conocimiento sobre cómo mejorar los ingresos familiares, cómo gastar menos, cómo evitar deudas, algunos métodos caseros para ahorrar, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas familias? Cada familia debe tener mejores herramientas y técnicas para poder administrar y controlar un recurso básico y muy limitado. En este caso, nosotros hablamos del dinero, ¿ya? El conocimiento y la aplicación de la educación financiera permitirá que las familias tengan más ingresos, ¿ya? Y que no solo se trabaje para pagar deudas, sino también para poder adquirir bienes relacionados con las metas familiares, tales como un terreno, como una inversión o un negocio, entre otros, ¿ya? Tenemos los componentes básicos del presupuesto familiar y algunos de sus ejemplos son los ingresos familiares. Aquí hablamos de ingresos que a nosotros nos llegan a través de nuestro trabajo, por ejemplo, los sueldos, los ingresos del negocio familiar, también tenemos los bonos del Estado, los trabajos extras, entre otros. Tenemos los gastos básicos, como la comida, la vestimenta, la educación, el teléfono, el internet, que actualmente es sumamente importante para cualquier cuestión, ¿sí? Arriendo, el gas, la medicina. Tenemos los gastos superfluos, fiestas, compromiso, televisión por cable, bebidas alcohólicas, paseos familiares, ropa y calzado no necesario. Esos son gastos superfluos, ¿ya? Tenemos gastos imprevistos, estos gastos que no se tienen planeados, ¿sí? Por ejemplo, accidentes, ya sean arreglos de cosas grandes, alguna cosa de casa que se haya dañado, malogrado, enfermedades, calamidades domésticas, algo que pasa imprevisto, ¿sí? Mantenimiento de cosas grandes, entre otros. Aparte de ello, también tenemos nuestras deudas de la casa, del automóvil, con familiares, con usureros, con cooperativas, bancos, para pagar la tarjeta de crédito, con almacén de electrodomésticos y un sinnúmero de deudas que uno puede adquirir, ¿sí?
Y también tenemos nuestras inversiones, el desembolso para bienes grandes, tales como comprar una camioneta, un lote de terreno, algunos animales, semillas, ya sean plantas, comprar algo también para el negocio familiar, ¿ya? Y tenemos los ahorros, ya sea en cooperativa, ya sea en un banco, en la propia casa, o también he visto que hay grupos de ahorro, ya sea entre amigos, entre vecinos, entre familias que se reúnen para hacer este tipo de ahorro, ¿sí? Entonces, como conclusión, podemos decir que el análisis detallado de los componentes descritos permiten que las familias, al aplicar un método que les ayude a mejorar su economía, dejen de sobrevivir y puedan mirar con claridad las oportunidades que les trae el futuro. Es decir, saber administrar cada uno de estos componentes básicos, ¿sí? Cada uno de estos componentes básicos. ¿Ya? Vamos a seguir con nuestras diapositivas. Déjenme subirle un momentito. Ya vimos esta tablita que justamente es sacada del libro. Ustedes lo pueden revisar ahí mismo, ¿ya? Y tenemos normas tributarias para llevar la contabilidad. Estas normas se han establecido con el fin de poder contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado busca el desarrollo económico del país mediante una legislación que incentiva las inversiones, va a promover la producción con su consecuente, va a generar plazas de trabajo y va a destinar de manera justa los recursos obtenidos hacia los diferentes sectores de nuestro país. Estas son las normas tributarias, ¿sí? Contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional. ¿Por qué vuelvo a repetir esto? Porque es pregunta para la tarea o pregunta de examen, ¿ya? Tenemos la tributación, le permite al Estado recaudar recursos mediante el cobro de impuestos, mediante los gravámenes y tasas a las personas naturales o jurídicas que realizan una actividad que genere ingresos. ¿Ya? Todo este dinero, ¿para qué va a servir? Para poder financiar el gasto público, para poder financiar el gasto en la educación, en la salud, en la infraestructura, en el medio ambiente, en la cultura, y hay un sinnúmero de cosas que este dinero va a poder ser financiado, ¿sí? A raíz del Estado, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es una persona natural y una persona jurídica? De seguro muchos de ustedes han escuchado estos dos conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de una persona natural, nos referimos a una persona que ejerce derechos y cumple con obligaciones, pero ¿a qué? A título personal, ¿sí? La persona realiza labores empresariales como individuo sin necesidad de constituir en una empresa. Por eso hablamos de título personal. Por ejemplo, una persona que se dedique a vender leche en el sector rural lo hará como persona natural porque es para ella este dinero, ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de abogados, cuando nosotros hablamos de médicos, de arquitectos, de ingenieros, de odontólogos, de médicos, de enfermeros, ¿sí? Que tienen su consultorio, ellos prestan sus servicios a título personal y son personas naturales. Ellos prestan sus servicios profesionales, ¿ya? Esa es una persona natural, para que no se nos olvide. Vamos a ver si funciona este del resaltado. Estamos viendo que es a título personal. ¿Ya? Voy a resaltarlo de color verde. ¿Ya? Aquí hablamos de persona natural a título personal. Ya está más que claro ese concepto. Aquí nosotros hablamos de persona jurídica. ¿Ya? Voy a resaltarlo. Ya. ¿Qué pasa con esta persona jurídica? Es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Entonces, ¿qué es una persona jurídica? Una empresa, ¿ya? Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no el dueño quien asume todas las obligaciones adquiridas.
Estas empresas se constituyen con uno o más socios, ¿ya? Uno o más socios, ¿ya? Vamos a resaltar esta palabrita muy importante. Para lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales se pueden destacar la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías, ¿ya? Bien, también hablamos de la ley orgánica del régimen tributario interno. ¿Quiénes están obligados a llevar la contabilidad? ¿Qué nos dice el artículo 37 del reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Aquí se menciona que están obligadas a llevar la contabilidad las personas naturales que, ¿ya? Hay algunas comillas, algunos paréntesis para saber quiénes llevan estas obligaciones, ¿sí? Que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas, ¿sí? O al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta, o también cuyos ingresos brutos anuales de estas actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas, o a su vez cuyos costos y gastos anuales imputables a la actividad empresarial del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a las 12 fracciones básicas desgravadas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esta fracción básica? Este es el monto mínimo sobre el cual las personas naturales deben empezar a cancelar el impuesto a la renta. ¿Ya? Este valor es determinado por el Servicio de Rentas Internas. ¿Qué es el Servicio de Rentas Internas? Aquí nosotros hablamos del SRI, ¿ya? ¿Cuándo se debe cancelar esto? Al inicio de cada año. Además, el mismo artículo establece que la contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador o contadora que tenga autorización legal, ¿ya? Los documentos en los que se sustenta la contabilidad deberá conservarse durante el plazo mínimo de 7 años. ¿Ya? Usted tiene 7 años para poder, después pasados estos 7 años, usted tiene que renovar estos documentos, de acuerdo con lo establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la predescripción de la obligación tributaria. ¿Ya? Ok, nosotros acá en el libro ya leímos y analizamos esta lectura, ¿ya? Ya vimos los componentes básicos, ya, todo lo que está en la diapositiva está acá en el libro, pero acá está lo más sensato para que ustedes puedan entender de mejor manera, ¿ya? Preguntas para hacernos entre nosotros. ¿Hay algún contador o contadora entre tu familia o tus amistades y que conoce sobre su trabajo? ¿Ya? Desequilibrio cognitivo. ¿De qué forma te beneficia a ti el hecho de que otros paguen impuestos? Aquí, en esta pregunta que nosotros la vamos a analizar cuando revisemos el libro, tenemos que responder según lo que ya hemos visto, ¿sí? ¿En qué contribuyen los impuestos? ¿Ya? Tenemos el glosario, financiar, proporcionar dinero para que se desarrolle cierta actividad. ¿Ya? Vimos persona natural, persona jurídica, vimos también la ley orgánica del régimen tributario interno, ¿sí? Vimos cada uno de estos. Ya, tenemos nuestro glosario, ¿sí? Créanme que aprender todos los días palabras nuevas es de muchísima ayuda porque cada uno de ustedes va a poder tener un amplio vocabulario, ¿ya? ¿Qué es capital propio? Es la totalidad de los activos menos los pasivos que posee el contribuyente relacionados con la generación de la renta gravada, ¿ya? Y para finalizar tenemos un ¿sabías qué? Las personas que no están obligadas a llevar la contabilidad, pero que ejercen una actividad económica, ya sean profesionales, comisionistas, artesanos y demás trabajadores autónomos sin título profesional, ¿sí? Y no empresarios, estos deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos, ¿ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido súper bien la clase. Me parece que es una clase sumamente interesante, sobre todo el libro, perdón, el texto que revisamos al inicio, ¿sí?
Estoy segura que resuena con todos nosotros porque tenemos diferentes componentes básicos de nuestro presupuesto familiar, ¿ya? Entonces nos vemos la siguiente semana y hoy terminamos con la semana 2 de clases. Nos vemos, que tengan una linda tarde, cuídense mucho.